Para aquellos que no están familiarizados con Delibety, es un sistema poderoso de gestión de pedidos de comida en línea, todo en uno, diseñado para aumentar la eficiencia de sus operaciones de entrega de comida. Desde la toma de pedidos hasta la preparación de alimentos y desde el montaje de platos hasta la entrega de pedidos. Visite delibety.com para obtener más información sobre Delibety. Este vídeo muestra cómo usar el editor de recetas para crear una biblioteca digital de recetas, instrucciones de preparación y capacitar efectivamente a tu personal de cocina. Sigan los enlaces en la descripción de este vídeo para crear su cuenta y sitio web de pedidos de comida con Delibety, si aún no lo ha hecho. También tendrá que llenar el sitio web con sus platos utilizando el creador de menús de Delibety. Una vez que haya creado su cuenta con Delibety y haya agregado sus platos al menú, abra su panel admin de Delibety y seleccione la sección Usuarios. Aquí puede añadir a su personal de cocina, asignarles roles y, como resultado, automatizar sus flujos de trabajo de cocina. Como puede ver, ya hay un usuario, que es usted, que es el administrador de la cuenta. Comencemos haciendo clic allí. Su usuario ahora tiene todos los privilegios y puede acceder a todo en su cuenta. Si se desplaza hacia abajo, verá que todos los dominios, paneles, ubicaciones y tipos de platos están habilitados de forma predeterminada. Pero como no será el único usuario, también tendrá que crear cuentas para su personal de cocina. Para aprender a crear cuentas para sus cocineros y automatizar la distribución de platos entre ellos, haga clic en el enlace en la descripción de este vídeo. Ahora que hemos terminado de configurar a los cocineros, creemos un usuario que será responsable de crear las recetas. Nos referiremos a este rol como el chef principal. Ahora desplácese hacia abajo y asígnele el rol de editor de recetas a este usuario. Por supuesto, este trabajo puede ser realizado por usted o cualquiera de sus cocineros, y en ese caso también debe asignarle a uno de ellos el rol de editor de recetas junto con el de la cocina. También necesitará el rol de creador de menús para crear platos. Asignemos este rol también al chef principal. Naturalmente, como administrador, usted tendrá la capacidad predeterminada para crear platos y editar recetas. Ahora iniciemos sesión como el usuario chef principal. Necesitaremos la URL de inicio de sesión, que en nuestro caso es mix.delibety.com/app, el PIN de la empresa y el PIN del usuario chef principal. Después de ingresar estos detalles, iniciaremos sesión como el chef principal para explorar cómo funcionan las cosas. En nuestro caso, los platos ya han sido creados. Puede crear los suyos en el creador de menús, haciendo clic en el botón Añadir sección del menú. Luego el botón Añadir y seleccionando la opción Crear plato. Ahora cambiaremos de nuevo al editor de recetas para crear una receta para un plato. En nuestro ejemplo, crearemos una receta para una pizza margarita. Agregaremos ingredientes uno por uno, especificando sus pesos netos y brutos. A continuación, agregaremos los accesorios que acompañan a la pizza y sus cantidades. En nuestro caso, es solo una caja de pizza. A continuación, introduciremos las instrucciones de preparación en el campo de receta. Nota que nuestro plato incluye modificadores que pueden ser agregados en el creador de menús. También puede editar las recetas para cada modificador haciendo clic en esta flecha. Además, hay una opción de quejas, que revela cualquier queja del personal de cocina con respecto a inconsistencias en la receta o cualquier aspecto que pueda no estar claro para ellos. Ahora, desplácese hacia arriba y notará que el peso del plato se ha calculado automáticamente en función de las cantidades netas de los ingredientes. Además, puede establecer el empaque del plato en función de los accesorios previamente ingresados. En nuestro caso, sería una pizza box. No olvide establecer el tipo de plato, ya que esto afectará al flujo de trabajo en la cocina. En nuestro caso, es pizza, y queremos que aparezcan las pantallas de cocina de los pizzaiolos cuando se ordene. Así que seleccionamos el tipo de plato como pizza. Ahora, exploremos el visor de recetas desde la perspectiva de un pizzaiolo. Primero, inicie sesión como el pizzaiolo. A continuación, seleccione la pizza margarita que se ordenó recientemente. Esta acción abre la calculadora de preparación del plato, que incluye un botón de Receta para mayor comodidad del personal de cocina, permitiendo un acceso inmediato a la receta. Al hacer clic en él, se abre la receta de la pizza margarita, proporcionando al pizzaiolo toda la información necesaria para preparar el plato correctamente, incluyendo su peso, empaque, ingredientes, accesorios y la receta en sí. Si un pizzaiolo necesita ver la receta de un plato que aún no se ha ordenado, puede cambiar fácilmente al visor de recetas. Por ejemplo, busquemos la receta de la pizza margarita. Es fácilmente accesible. Además, hay un teclado virtual disponible para el personal de cocina que utiliza terminales KDS táctiles o tabletas.
Por razones de seguridad, un pizzaiolo solo tiene acceso a las recetas de los tipos de platos asignados a ellos por el administrador. Los administradores pueden asignar tipos de platos en la configuración de usuario. Este ejemplo ilustra cómo se pueden editar las recetas y los platos y cómo el personal de cocina puede aprender rápidamente y volver a consultar las recetas si se necesita aclaración. Y esto es solo una pequeña fracción de lo que puede hacer con Delivery. Siga los enlaces en la descripción de este vídeo para conocer sobre Delivery.